Bien, profesor, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del desarrollo de nuestro proyecto, que se trata sobre inestabilidad económica empresarial en el Perú en el año 2020-2021. Aquí pueden observar los integrantes que desarrollaron el trabajo. El tema escogido es sobre inestabilidad. El título, como lo vuelvo a mencionar, se trata sobre inestabilidad económica empresarial en el Perú en el año 2020-2021. A continuación, mis compañeras se van a presentar su autobiografía. Buenos días, profesor. Soy Heidi Lucía Cristóbal Aguilar. Tengo 29 años de edad y estoy cursando el último ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la UPC. Buenos días, profesor. Soy la alumna Jane Deira Matos. Tengo 25 años. Soy egresada y titulada del Instituto Superior de Cibertech. Y actualmente, de igual forma, estoy en la misma carrera de negocios internacionales en el noveno ciclo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Liliana Málaga Quilcat. Tengo 36 años. Soy técnico de la Escuela de Negocios IPAE y actualmente estudio negocios internacionales en la UPC y voy cursando el noveno ciclo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jenny Joana Moreno Rodríguez. Tengo 25 años y actualmente estoy cursando el séptimo ciclo de la carrera de negocios internacionales en la UPC. Bien, profesor, mi nombre es Will Zárate González, tengo 21 años de edad, también soy egresado de la Escuela de Gestión en Cibertech. Actualmente sigo llevando la misma carrera, que es Negocios Internacionales, y voy cursando cursos del noveno y décimo ciclo. Bien, en el caso de nuestro trabajo, la presente investigación se centra en las medidas tomadas frente a la pandemia del COVID en el Perú, por las cuales se tomó los siguientes temas. La crisis financiera es internacional y su impacto en el Perú. La crisis financiera y su nuevo contexto internacional. Asimismo, también se analizó el tema del derrame del petróleo en Perú y la mala gestión de las empresas, como también se analizó algunos casos de modelos aplicados en Argentina y Chile, ¿no? Para que así el Perú pueda recuperarse ante la crisis, ¿no? Es por ello que el análisis de los diferentes casos y a continuación nosotros detallamos también los objetivos generales, ¿no? El objetivo general es informar cuáles son las medidas a tomar en la economía peruana, considerando los modelos de otros países latinoamericanos en el periodo de 2019 a 2022, ¿no? Y nuestros objetivos específicos es identificar cuáles son las medidas a tomar en la economía peruana, considerando los modelos de otros países latinoamericanos en dicho periodo también, analizar las medidas tomadas en la economía de países como Argentina y Chile, ¿no? Y aplicar las medidas tomadas en la economía de otros países, en algún caso en el Perú. A continuación sigue mi compañero. Bien, respecto a las fuentes revisadas y las fuentes escogidas, tenemos los papers revisados. Como puede observar, el primer paper es Crisis Financiera Internacional y el patrón de crecimiento de una economía media y dependiente en el caso de Perú. Bueno, primero, antes de todo, quisiera mencionarles que estas fuentes son netamente académicas, obtenidas de buscadores que son fuentes confiables como Scopus, Cielo, Google Académico y entre otros buscadores. Los papers escogidos fueron revisados de acuerdo a nuestro título y de acuerdo a los objetivos que a mi compañera Lucía los acaba de mencionar. Y el primer paper, como acabo de mencionar, son la crisis financiera internacional y el patrón de crecimiento de una economía media y dependiente en el caso de Perú. Este esboza un escenario tanto de crisis financiera a nivel internacional como a nivel local.
Entre el derrame y la crisis política, la economía de Perú se debilita. Actualmente sabemos que la economía del Perú y otros sectores como el político, económico, social, están desligados, ya sea por el gobierno que está en curso y actualmente se está dando una crisis. El impacto de cultivar salmones en el Pacífico Sur. Esta es una iniciativa que inició en Chile con la cultivación de salmón y actualmente le está dando muy buenos resultados, tanto en la exportación, le está generando demasiados ingresos y sobre este paper se desarrollará el trabajo que en siguientes se irá desarrollando. La crisis en la economía peruana impactará negativamente en la Bolsa de Valores de Lima y el tipo de cambio. Esta estrategia, en la bolsa de valores de Lima actualmente se dio una crisis que ya desde el año que se inició la pandemia ya no se ha volvido a recuperar hasta el 2022, hasta inicios. Por otro lado, el tipo de cambio cuando inició la pandemia se disparó. Es por eso que muchas empresas que contaban con préstamos en dólares ya no lograron saldar sus deudas y se vieron obligadas a cerrar sus puertas hasta la actualidad. COVID-19 en América Latina y el Caribe, si bien es cierto, la pandemia no solo fue a nivel nacional, sino algo que ocurrió a nivel internacional y obligó a muchas empresas a nivel internacional a cerrar sus puertas. Adaptación de empresas peruanas ante el coronavirus. A inicios de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a renovarse, a reinventarse. Por ejemplo, el caso de Platanitos, que en un instante comenzó a vender abarrotes en sus tiendas y se las llevaba por delivery. El cierre de empresas en el año 2020 a raíz del COVID-19. Este paper habla casi de lo mismo de la adaptación de empresas y una crisis financiera. Modelo económico Argentina. Si bien es cierto, Argentina tiene demasiados modelos que son un caso de éxito, en el desarrollo de esta investigación hemos escogido Argentina hace préstamos o reinvierte en su economía, en el sector turismo, en el sector de biodiversidad. El modelo económico en Argentina también habla de estrategias aplicadas en Argentina y que son modelos de éxito. Argentina, una de las economías más grandes de América Latina, también habla de fuentes estratégicas que ha aplicado el país en Argentina y que se verán replicadas en nuestro país en el presente trabajo. La crisis económica repercute en la bolsa de valores. También habla de la caída de la bolsa de valores en Lima y que hasta el momento no ha tenido una gran recuperación. La COVID-19, coronavirus, hunde a la economía mundial es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, desde la Segunda Guerra Mundial hasta esta pandemia, muchas empresas ya no lograron subsistir y golpeó a la gran parte de la economía mundial. ¿Cuánto invierte en agroindustria en Argentina? Argentina derriba el 15% de sus fondos en agroindustria. Es por eso que tiene una economía en escala. Y bueno, los papers escogidos, de acuerdo a los revisados, tenemos entre el derrame y la crisis política, la economía en el Perú se debilita. El impacto de cultivar salmones en el Pacífico Sur, estamos hablando del país de Chile. Modelo económico de Argentina, ahí se va a desarrollar los modelos que aplica Argentina y que serán replicados en nuestro país. Argentina es una de las economías más grandes de América Latina y adaptación de las empresas peruanas ante el coronavirus. Continuando con la exposición, profesor, sobre los aspectos positivos y negativos de todos los papers que hemos encontrado, revisado y seleccionado, como ya lo mencionó mi compañero anterior, en la parte negativa podríamos indicar que ha sido tal vez alguna información limitada debido a que
El periodo del trabajo de investigación es del 2020 al 2021, que son años recientes, por lo cual de repente se podría entender que no ha habido mayor información o información más general. Otro punto es la falta de análisis del problema en realidad. Esto lo digo en base a que, si bien es cierto, en los años 2020-2021 se ha desencadenado una crisis no solo en el Perú, sino a nivel mundial, pero tenemos que tener en cuenta que no todo le podemos alegar a la pandemia, porque en temas de inseguridad, corrupción, la falta de información para seleccionar a los gobernantes, eso ya viene de hace muchos años atrás, que desafortunadamente, sumado a la pandemia, ha desencadenado la inestabilidad que vivimos ahora no solo en el Perú, sino a nivel mundial. En el aspecto positivo de los papers revisados y escogidos, está el lote 2020, las economías más grandes de América Latina, en los cuales hemos hallado mayor información para desarrollar en el trabajo de investigación que hemos realizado. En estos nos han permitido analizar, realizar comparaciones, revisar modelos de estados diferentes al nuestro, revisar sus estrategias, los cuales les ha permitido estar un paso más adelante de Perú en el tema de contrarrestar, si se podría decir, la inestabilidad económica empresarial que se ha vivido, ¿no? Si bien es cierto, Perú ha sido siempre, se ha dicho que Perú, frente a las crisis mundiales, se ha mantenido firme en su economía, pero vemos que desafortunadamente diferentes aspectos, esto no ha continuado, ¿no? Y qué tan cierto es que somos tan fuertes o que nos hemos podido mantener, ¿no? Ahora, en la pandemia se ha visto que no es tan cierto, porque si bien es cierto, existen grupos de clase A, B, C, que sí se han visto totalmente afectados por el coronavirus, como hay grupos que se han visto, que se han podido mantener en esta inestabilidad. Le doy pase a mi compañera. Gracias, Liliana. En cuanto a la aplicación de medidas y estrategias económicas de otros países o de LATAM, específicamente a la realidad peruana, y en cuanto pues a las papers que han sido revisados y que tomamos para realizar este trabajo, están las medidas frente a la pandemia de COVID-19. En cuanto a esto, podemos decir que Perú, en relación con la región, se encontraba en desventaja frente a la emergencia sanitaria por déficit en el sistema de salud, más exactamente en profesionales de salud, infraestructura e insumos y suministros sanitarios. Frente a esto podemos ver o recalcar de otros países que actuaron, por ejemplo, con mayor velocidad en cuanto al tema de abastecimiento temprano en los diferentes insumos médicos como mascarillas, indumentaria quirúrgica, elementos descartables, entre otros, como lo hizo Chile y Argentina. También, por ejemplo, el tema de que hubo mayor convocatoria personal de médico y asistencial, como doctores, internistas, enfermeras, etcétera, tal como lo hizo Colombia y Argentina también. También encontramos en este punto el tema de la descentralización de recursos hacia las diferentes provincias del país. Independientemente de la pandemia, el país no tenía previsto estrategias y planes para abordar emergencias de una manera equilibrada, es decir, con la misma capacidad de reacción que para Lima. Esto también pues desea un poco, ¿no? Que no solo se impactara en pérdidas humanas, sino que al tener un gran déficit de recursos, se tuvo que cerrar la economía para evitar la propagación de la enfermedad y por lo tanto la producción del país se fue en picada y afectó en gran medida las finanzas de la población y del Estado. En cuanto al tema de el derrame y la crisis política de la economía de Perú se debilita, en este caso específico, que corresponde al crudo en la refinería de Pampilla, en el mar de Ventanilla. El impacto medioambiental, humano y económico no tiene precedentes, toda vez que las reacciones iniciales de los responsables del desastre concluyeron que esto se solucionaría con simples limpiezas de la costa, arenas y rocas, no siendo conscientes que por sus malas prácticas de mantenimiento preventivos y monitoreos de los riesgos contaminaron recursos naturales con más de 11.000 barriles de petróleo.
Dado este muy desafortunado acontecimiento, no deja de ser una oportunidad para que Perú implemente medidas inmediatas que permitan estar en altos estándares de calidad, protección y beneficio para todas las partes interesadas, sobre todo para el medio ambiente, tales como la implementación de parámetros SASB, que es la Sustainability Accounting Standards Board, con la que se robustece sus procesos de medición y gestión de riesgos, como por ejemplo lo ha realizado Colombia por medio de su empresa estatal Ecopetrol. En cuanto al modelo aplicado en Argentina, encontramos que el consumo interno impulsado por estrategias gubernamentales con proyectos de construcción e infraestructura y captando recursos por medio de impuestos a grandes fortunas, movilizaron un crecimiento en el sector construcción y fabril entre de un 8 y un 16% respectivamente, teniendo casi un año ininterrumpido de crecimiento en puestos de trabajo y exportaciones no tradicionales. Argentina logró posicionar su PBI por encima de la prepandemia. Por lo tanto, Perú es un país con bastante potencial con la exportación de mercancías no tradicionales. Puede haber una gran oportunidad de consolidación de materia económica y fiscal. Esto sería como todo lo que podemos ver en cuanto a aplicación de medidas, estrategias económicas de otros países, más específicamente de Latam, a la realidad peruana. Doy pase a mi compañero. Ya, continuando, profesor, con las reflexiones y conclusiones, bueno, hay dos métodos, ¿no? Que vamos a poner en práctica en algunas empresas del país, del Perú. Bueno, sabemos que el Perú atraviesa por muchos problemas económicos, políticos y sociales que están afectando grandemente la estabilidad en este país. Y también, bueno, que ha pasado una, una inestabilidad con respecto a la salud, ¿no? Porque azotó una terrible pandemia en la cual varias empresas se vieron afectadas y, bueno, tuvieron que reinventarse nuevamente para no tener grandes pérdidas. Y bueno, nosotros hemos tomado dos ejemplos, que es el modelo argentino y el modelo chileno, en la cual el modelo argentino, ¿no? Este modelo se basa en término económico basado en la alimentación, ya que Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. Y bueno, con respecto a los resultados que ha obtenido este método en los alimentos, Argentina, es que, bueno, en el año 2021 y 2022, bueno, el directorio del Banco Mundial aprobó varios proyectos en la cual dice un préstamo por 250 millones para poder mejorar la empleabilidad y poder fortalecer la calidad y disponibilidad de programas de capacitación con foco en mujeres, jóvenes, hombres mayores y algunos grupos vulnerables, ¿no? Ya que esto ha incentivado a que haya mayores trabajo en el rubro de los alimentos, ya que ellos han usado un mecanismo, ¿no? En la cual se puede aplicar esto en el Perú con los procesos alimenticios y los mecanismos también que ellos emplean. Por ejemplo, podríamos usarlo en Caliguán. Y con respecto al modelo chileno, ¿sí? Que es con respecto a mejorar la aquicultura, en el modelo se puede apreciar que la producción de insumos alternativos de origen agrícola, de origen acuícola para fabricación de alimentos de salmones que podrían limitarse por la disponibilidad del terreno para el cultivo, de insumos agrícolas utilizados en la fabricación de dieta, puesto que las tierras cultivables también son demandantes crecientemente por otras actividades importantes. Entonces, esto también, bueno, en el modelo chileno para mejorar la aquicultura,
Por ejemplo, están las buenas crianzas de trucha, como podíamos implementarlo aquí en el Perú, ya que hay criaderos de trucha y es bastante demandable también. Y también, bueno, hacer que las especies en peligro de extinción puedan tener una mejor reserva. Y con respecto a las recomendaciones, ¿no? Con respecto a las recomendaciones, se promueve un buen ambiente, ¿no? En poder tener buenas expectativas que puedan ayudar a la población y también ayudar a las empresas a poder mejorar sus procesos y también en tecnología y también poder brindar mecanismos a los colaboradores dentro de las empresas que trabajan. Gracias.